Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase divertida. En esta oportunidad hablaremos sobre farmacocinética, farmacodinamia y RAMS, que son ramas derivadas principalmente de la farmacología. Por ello, debemos saber qué es farmacología. Farmacología viene derivado de las palabras fármacon y logo. Fármacon significa droga o medicamento y logo estudio. Por lo tanto, la farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos y drogas, incluyendo su origen, acción farmacológica y reacciones adversas. Para continuar con el estudio, también debemos saber qué es un fármaco. Un fármaco es una sustancia química que altera el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora, dentro de la farmacología vamos a encontrar diferentes disciplinas, como la farmacognosia, que estudia las drogas naturales, la farmacocinética, que estudia todo lo que el organismo ejerce de las drogas, la farmacodinamia, que estudia todo lo que el fármaco ejerce sobre el organismo, y la farmacotecnia, que estudia la preparación del fármaco. También tenemos la farmacoterapia, que estudia el tratamiento de enfermedades, la farmacología clínica, que estudia las reacciones del fármaco, la farmacología molecular, que estudia la interacción de los fármacos con las moléculas biológicas, y la toxicología, que estudia los venenos y efectos adversos de los fármacos. Ahora, iniciemos con farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? La farmacocinética viene derivada de las palabras fármacon y kinesia. Fármacon viene a ser droga o fármaco y kinesia movimiento. Por lo tanto, la farmacocinética estudia el proceso a las que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Recordemos que la disponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega intacto al torrente sanguíneo dependiendo de la disponibilidad de la vía en la cual se administra el medicamento. Para ello debemos conocer las vías de administración de medicamentos. Tenemos la vía enteral, la vía parenteral, la vía tópica y la vía inhalatoria. En la vía enteral, por vía oral, tenemos que hay un 5% de disponibilidad. En la vía sublingual, un 50% de disponibilidad. En la vía rectal, un 30% de disponibilidad. Por la vía parenteral, que generalmente es la vía endovenosa, tenemos un 100% de disponibilidad del medicamento administrado. En la vía tópica, de un 80 a un 100% y en la vía inhalatoria, un 5%. Ahora conozcamos los pasos de la farmacocinética. Los pasos de la farmacocinética vienen a ser 5: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, o más conocidos como el ADME, que siempre es una mnemotecnia que se utiliza para poder aprenderlos rápidamente. Iniciemos con la liberación. Este se va a dar en el intestino delgado, principalmente en la parte del duodeno. Aquí se liberará el principio activo del excipiente. Y ahora, ¿qué es un principio activo y qué es un excipiente? Un principio activo es una sustancia activa que va a producir un efecto farmacológico en el organismo. Y un excipiente es una sustancia inactiva y no tiene efecto farmacológico en nuestro organismo. Por lo tanto, estos dos juntos formarán una forma farmacéutica, o también conocidos como fármacos. Ahora, recuerden siempre que ejemplos de excipientes pueden ser endulzantes y colorizantes que siempre colocan en algunos fármacos para su venta. Como segundo paso tenemos a la absorción. La absorción viene a ser el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Aquí todo el principio activo que se ha podido desprender del excipiente va a pasar al torrente sanguíneo. Los factores que pueden modificar este paso son la solubilidad del fármaco, la formulación y la concentración de pH, ácido y base. Como tercer paso tenemos a la distribución. Este se va a dar en el torrente sanguíneo y es el proceso en el cual el fármaco pasa por los vasos sanguíneos hasta llegar a los tejidos corporales. Aquí se dará la unión de fármaco y proteínas del cuerpo como la albúmina, glicoproteína, lipoproteína y globulina. La unión de una proteína y un fármaco creará un fármaco sólido o un fármaco activo. En este paso, el medicamento entrará a la sangre y luego de transportarse a través del cuerpo, llegará a los diferentes tejidos y órganos donde va al fin a actuar. Como cuarto paso, tenemos el metabolismo.
El metabolismo es un proceso enzimático que sufre el fármaco, también conocido como biotransformación. Este origina metabolitos y solubilidad para que el fármaco sea más fácil de eliminarse. El principal órgano encargado de esto es el hígado. Aquí se darán dos cosas, la activación y la inactivación. En la activación, el fármaco pasará de ser un profármaco a un fármaco, y en la inactivación, el fármaco pasará a ser un metabolito. Como quinto y último paso, tenemos a la eliminación. En la eliminación, se eliminarán el fármaco y sus metabolitos. El principal órgano encargado es el riñón, ya que este ocurre por medio de la orina. También se puede dar por la vía biliar mediante las heces. Recordemos y no olvidemos que no todos los medicamentos tendrán el paso de la liberación, ya que dependerá mucho de la vía de administración por donde haya ingresado el medicamento al organismo. Ahora estudiemos farmacodinámica. Es importante saber dónde se une el fármaco en el organismo. Este se va a unir en la diana farmacológica. Aquí será el lugar de la acción de los fármacos, y al final se lo conocerá como efecto farmacológico. A esta diana farmacológica, como lo mencioné, se lo conoce como lugar de acción de los fármacos, la cual incluirá 5 moléculas, que son los receptores celulares, las enzimas, las moléculas transportadoras, los canales iónicos y otras proteínas celulares. El receptor farmacológico son las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generando una modificación constante en la función celular. Estos se van a localizar en la membrana externa, citoplasma y núcleo. La especificidad de este viene a ser la interacción de receptores para la base de los efectos farmacológicos, y el fármaco solo puede unirse a ciertos receptores. De estos tenemos dos tipos, la intracelular y la extracelular. En la intracelular tenemos a las moléculas pequeñas y las liposolubles, y en la extracelular a las moléculas grandes y las hidrosolubles. Sus propiedades se definirán y dividirán en afinidad y eficacia. La afinidad es la atracción o fuerzas de enlace entre el fármaco y su objetivo, y la eficacia es una medida de la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico. Ahora conozcamos al agonista. El agonista es un fármaco que se une a un receptor y desencadena una respuesta. Tiene afinidad y eficacia. Este tendrá 3 tipos: completo, parcial e inverso. En el completo se une a un receptor específico e induce una respuesta máxica. En el parcial actúa sobre un receptor específico e induce una respuesta submáxima. Y en la inversa, el fármaco se unirá y desestabilizará al sistema, llevándolo a un bajo basal. Ahora tenemos al antagonista. El antagonista viene a ser un fármaco que se une a un receptor pero no desencadena alguna respuesta. Si antes en agonista teníamos 3 tipos, en antagonista tenemos 2 tipos, el competitivo y el no competitivo. Ahora estudiaremos los tipos de RAM. Los RAM son reacciones adversas a medicamentos, pero entonces, ¿qué es RAM? Según la Organización Mundial de la Salud, los RAM son reacciones nocivas y no intencionadas que se producen tras la administración de un fármaco para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Ahora estudiaremos los tipos de RAM. Tenemos a la reacción tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F. La reacción tipo A nos habla de la baja mortalidad relacionada con la farmacología del medicamento, por ejemplo, el acetaminofén y la hepatotoxicidad. El tipo B, de raras, nos habla de la alta mortalidad que no está relacionada con la farmacología del medicamento, por ejemplo, la dipirona, que es el metabizol, o el shot anafiláctico. La reacción tipo C nos habla de las crónicas, que es la infrecuente baja incidencia relacionada con la acumulación de fármaco, como el cáncer de ovario asociado al uso de estrógenos. La reacción tipo D, que es retrasada, nos habla de la reacción que se desencadena a largo plazo, por ejemplo, los carcinógenos y anticancerosos.
La reacción tipo E de la finalización de uso habla de la supresión muy brusca de un fármaco, como la insuficiencia suprarrenal y la supresión de corticoides. La reacción tipo F nos habla de la falla terapéutica, de alta incidencia, uso incorrecto. Por ejemplo, diarrea por la lactosa en pacientes con déficit de lactosa. Ahora veamos los efectos secundarios y reacciones de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen el potencial de causar efectos secundarios o no deseados. Como ejemplos de efectos adversos tenemos el malestar estomacal, sarpullido, sudoración, cambios de estado de ánimo, diarrea, mareos, ritmo cardíaco rápido y somnolencia. Las reacciones alérgicas que podemos tener son el sarpullido, dificultad para respirar e hinchazón de manos y pies u otras partes del cuerpo. Ahora, para identificar a nuestra población vulnerable, debemos tener en cuenta la edad de nuestros pacientes, ya que aquellos con edad muy avanzada como los adultos mayores y aquellos muy jóvenes son más susceptibles a RAM, ya que tienen disminuida la actividad metabólica. Las gestantes por el embarazo suelen presentar vómitos, náuseas y erupción cutánea, y estos representan casi la mitad de los tipos de RAM en embarazadas. Estos efectos adversos son detectados y particularmente los de piel se asocian más a daños producidos por medicamentos. Sobre los RAM, concluimos que las reacciones adversas a medicamentos son un problema de salud pública que pueden tener consecuencias graves para la vida. Por ello es importante identificarlas y prevenirlas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de nosotros mismos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero toda la información presentada les pueda ser de mucha utilidad. ¡Hasta pronto!